Derribando dogmas. Muy buenas tardes a todos, gracias y paz. Aquí a través de este grupo llamado Conexión Bíblica Internacional. Hoy estaré evidenciando un debate que tuve con un sujeto llamado Joshua García, en el cual aquí lo voy a presentar para que sepan quién es Joshua. Este es Joshua, un tío unitario, o es unitario, porque era unicitario. Y el tema del debate es: murió un Dios en la cruz, en el cual él afirma que ese Dios sí podía morir, un Dios sí puede morir. Entonces el debate que traigo con él a colación es ese. Y usted, a través de este debate, a través de lo que voy a oír, se va a dar de cuenta todas las subnormalidades que este sujeto dice. Aquí yo le voy a refutar cada punto. Aquí están mis audios también. Usted va a opinar según su criterio, lo que usted piensa, ¿verdad? Todo esto lo vamos aquí a manejar. Entonces, él comienza con el debate, en el cual es aquí en este punto, y aquí vamos a empezar. Así que bienvenido usted aquí a mi canal Derribando Dogmas. Muy bien, mi hermano. Muy bien, mi hermano. Muy bien, mi hermano Brando, muchas gracias por tu ayuda como moderador, te agradezco bastante. Pues aquí estoy afuera de mi casa con mi hija, nomás que está frío, ya estamos amaneciendo a 7 grados en las mañanas. Ahorita estamos como unos 12. A 7 grados en las mañanas. Ahorita estamos como unos 12. Y pues ni modo. Quiero empezar argumentando que esta persona de Jesucristo, el Hijo de Dios, la Biblia señala de una manera extraordinaria que Él descendió del cielo. Dice Efesios 4:10 que el que descendió del cielo es el mismo que ascendió a los cielos para llenarlo todo. Entonces, en Juan 6:38 el Señor Jesús dice que Él descendió del cielo para hacer la voluntad del que lo envió, el Padre. Entonces, si lo envió del cielo, es evidente y por lógica de nosotros humana que es Dios. En Juan 3:13 dice que nadie subió al cielo sino el Hijo del Hombre que está en el cielo. Una palabra para la Bueno, aquí voy a parar un momentico y nos vamos ahora mismo al libro de Juan 3:13. Y fíjense la alteración y adulteración que él cita en este versículo de Juan 13:3. Juan 3:13. Bueno, esta es la Reina Valera. No la Reina Valera que este hombre, Juan García, tiene. Esta es la Reina Valera actualizada de 1989, para que ustedes puedan ver. Y dice: nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. No dice el que está en el cielo. Es una Biblia adulterada, modificada, la que tiene presentada la Reina Valera. Aunque esta también tiene adulteraciones, pero aquí cambia el contexto. Así que vamos nuevamente al grupo. Hombre que está en el cielo. Una palabra para la omnipresencia del Señor Jesucristo. ¿Me entienden? Esta persona. Aquí también vemos que Jesús no es omnipresente. El único que tiene la omnipresencia es Dios. Usted también lo puede ver en mi canal de Derribando Dogmas. Quien es el Alfa y el Omega. Ahí claramente es únicamente al Dios Todopoderoso, al Padre de Jesús. Así que este hombre está más perdido que Judas y Satanás. Señor Jesucristo. ¿Me entienden? Esta persona del Señor Jesucristo, Filipenses 2:5 y 6 dice que Él existía en forma de Dios y tomó la semejanza de hombre. En Hebreos 2:17 dice que era necesario que fuese semejante, hecho en todos sus hermanos, por causa de la expiación. Por eso sabemos que nació de mujer y bajo la ley, según Gálatas 4:4. A este Señor Jesucristo, cuando descendió del cielo, se le preparó un cuerpo, dice el libro de Hebreos 10, versículo 5 en adelante. Me preparaste cuerpo
por causa y en sacrificio de los pecados. Entonces, por esa ofrenda del cuerpo de Cristo es de que se nos perdonaron los pecados por su sangre derramada, su muerte expiatoria en la cruz. En Apocalipsis 1:18 dice claramente que yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Es evidente que esta persona que está hablando aquí es Dios, y Él dice que es el primero y el último. Es una referencia a Jehová de Isaías 44, creo que es el versículo 10, cuando dice: yo soy el primero y el último, y no hay Dios fuera de mí. Entonces, nos damos cuenta que este Dios dice que Él vive y estuvo muerto. Bueno, ahí se pueden dar cuenta que él cita Isaías 44:10. Le dice: de ninguno, no hay Dios quien Dios forma, o sea, fuera de mí no hay otro Dios quien forma. Pero está hablando del Padre de Jesús, no es Jesús. O sea, fíjense la contradicción tan grande que este hombre comete. Falaz, este hombre no sabe del tema, no sabe de escritura, tiene un enredo total, es un disléxico total. Entonces fíjense cómo toma Isaías 44:10 y después dice que Jesús es el Padre, dice que Jesús es un Dios, pero ese Dios tiene otro Dios. O sea, un Dios está formando otro Dios cuando toma Isaías 44:10. Señores, esto es dislexia total. Y se pondrá su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros, porque era Dios. Cuando hablamos de que Jesucristo murió en la cruz, y sabemos que la Biblia dice que hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Eso es verdad, pero ese mediador es Dios. Jesucristo, en Filipenses 2:5 y 6, cuando dice la Biblia que existía como Dios, jamás dejó de ser Dios, porque Dios no puede dejar de ser Dios. ¿Me entienden? Entonces la kenosis no enseña que Jesucristo dejó su deidad. No se puede. En Juan 10:33 dice la Biblia que los judíos lo querían apedrear porque él, siendo hombre, se hacía Dios. En Juan 8:58 la Biblia dice también que los judíos le querían apedrear porque el Hijo declaró ser el gran yo soy de Éxodo 3:14, el Jehová de los judíos, de los antiguos. Una referencia al tetragrammatón. Y lo mismo lo dijo en Juan 8:24: si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. En Juan 11:25 el Señor Jesucristo dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cuando dice que Él es la resurrección y la vida, se hace una referencia a la vida Zoe, la vida eterna, que solamente tiene Dios y la da a quien creen en Él, la vida eterna. En Hechos 3:15 dice claramente que mataste al autor de la vida, y se usa nuevamente la palabra Zoe en el griego, que es la vida eterna. En 1 Juan 5:12 dice que en el Hijo está la vida, porque Él es Dios. Entonces nos damos cuenta que Romanos 9:5 dice que de quienes son los patriarcas, los cuales vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Aquí se está hablando de este personaje, Jesucristo. Jesucristo, cuando tomó la encarnación, no dejó de ser Dios, Él era Dios encarnado. Mateo 1:23 dice: y se pondrá su nombre Emmanuel, que significa Dios. Bueno, aquí comete otra falaz. Está todavía diciendo que Jesús, aún estando en la carne, era un Dios. O sea, lo mismo que el sistema iglesioso apóstata siempre ha repetido, como la iglesia católica, que siempre ha dicho que Jesús era Dios arriba y Dios abajo. Eso es totalmente una falsedad, totalmente falso, porque Cristo siempre se sujetó al Padre. Cristo siempre, si Jesús fuera Dios, Jesús no necesitaría del Espíritu de Dios en él, porque un espíritu no estuviera sobre otro espíritu, así de fácil, Entonces, llanamente lo que se tenía que cumplir Isaías 35:4, 35:5, como Isaías 61:1, como Lucas 4:18, Lucas 7:22. Todas esas evidencias paralelicas hacen referencia a Jesús, que el Espíritu de Dios siempre estaba en Cristo. Y como lo dice también Pablo en los libros de los Hechos, cuando dice claramente cómo anduvo haciendo milagros, sanidades en todas partes, porque Dios estaba en él. O sea, Dios estaba con Cristo, en Cristo. Sigamos escuchando a este disléxico. Bueno, entonces solamente para continuar con mi argumento, es de que muchas personas confunden la palabra muerte y dicen que creen que la muerte significa dejar de existir, pero no es así. La palabra muerte viene del griego thanatos, que significa separación. Dejar de existir, pero no es así. La palabra muerte viene del griego thanatos, que significa separación, nada más, pero no significa dejar de existencia. Un ejemplo está en Hebreos 9:27, dice que está establecido que el hombre muere una vez y después el juicio. Si la persona deja de existir, literalmente, y ya no hay conciencia, entonces, ¿qué es lo que va a juzgar Dios? No tiene sentido.
que el texto diga eso. Jesucristo cuando murió dice que entregó su espíritu al Padre, y en Hechos 2:27 dice que... Bueno, voy a aclarar este punto. Jesús ni siquiera su espíritu durmió como los demás mortales. Además, mortales tienen que dormir, su alma duerme. El espíritu de Cristo, el alma en la fe de Cristo no durmió. Recordemos que Cristo cuando entregó su espíritu se lo entregó el Padre. Es un caso, fue un aliento de vida que entregó Jesús, su aliento de vida, pero su alma que hace partícipe o que hace ligadura con el alma es totalmente diferente, porque el alma es la que queda, pero no vio corrupción de muerte, es decir, no durmió la corrupción. Por eso Cristo en Apocalipsis 1:18 dice que estuvo muerto y vive. La palabra muerte quiere decir el que estuvo dormido prácticamente, ¿verdad? Pero Cristo no durmió, el que estuvo muerto en la parte carnal, en la parte esta de humanamente, ¿verdad? Su carne huele que padeció, pero su espíritu no. Eso es claramente lo que quiere decir el texto. Pero este hombre dice que no, que la muerte o el estado de una persona jamás va a morir, porque ¿qué significado tendría entonces la vida? Cristo era diferente a la vida humana mortal, porque Cristo no vio la corrupción de la muerte, más el hombre carnal sí ve la corrupción de la muerte porque está en sus delitos y pecados, como lo dice Romanos. Entonces sigamos escuchando. En el Padre, y en Hechos 2:27 dice que, dice el texto, no dejarás mi alma en el Hades ni que tu santo vea corrupción. O sea, Jesucristo no se quedó en el Hades, en el infierno, en el Seol. No. Entonces, es una evidencia que él mismo descendió al Seol, al lugar de los muertos, y les predicó a los que estaban ahí, y la Biblia dice que se los llevó. Fíjense la santidad que él dice. ¿Por qué? Porque es Dios, solamente Dios puede hacer eso. La resurrección de Cristo, solamente Él puede decir que Él es la resurrección porque Él es Dios. Infierno. Sus milagros en la historia de la Biblia, solamente lo puede hacer Dios. Entonces, el dejar, fíjense, la Biblia dice al único inmortal, invisible, al que ninguno de los hombres ha visto, no puede ver. 1 Timoteo 6:16 es una referencia al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre de las tres personas es el único que jamás ha sido visto por el hombre. No se puede, lo dice Éxodo 33:20. Lo dice Juan 5:37. No, nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Juan 6:46 dice que no que alguno haya visto al Padre, sino que descendió del cielo, es que ha visto al Padre. Entonces, no se puede. Juan 1:18 dice lo mismo, que nadie ha visto al Padre. Entonces, ese único inmortal es el Padre. ¿Por qué? Porque el Padre jamás participó de carne y sangre. Hebreos 2:9 dice, vemos a Jesús, quien fue hecho menor que los ángeles. Jesús pagó el precio de la expiación, por eso se le preparó el cuerpo como en la semejanza de hombres. Bueno, ya ustedes pudieron escuchar las contradicciones del solito. Él mismo se contradijo tremendamente. Entonces, creo que aquí voy a empezar yo. Creo que es aquí. Bueno, para empezar, voy a argumentar si en verdad Dios o Jesús son la misma persona o un Dios murió en la cruz. Y voy a comenzar con Juan 5:26. Aquí con este texto voy a demostrarle que Jesús como el Padre son independientemente diferentes al otro. No son las mismas cualidades, no son las mismas personas, sino cada uno son diferentes en cualidades. No como lo enseña la Trinidad, no como lo enseña la unicidad, es como lo enseña la Escritura. Entonces aquí vemos claramente que Jesús está recibiendo vida de aquel que es autor de la vida, del Padre. Por eso a Jesús se le llama el autor de la vida. El autor de la vida, porque también Judas 1:25 también nos enseña que Dios, por medio de Jesús, le ha dado la salvación, ¿verdad? Para que el hombre sea salvo por él. También voy a terminar con el texto argumentando. Judas 1:25 dice claramente, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, Señor nuestro, o sea, la gloria, la majestad, el dominio, autoridad desde antes de los siglos, por los siglos, ahora y por los siglos. Aquí totalmente es lo que enseña también Apocalipsis 3:12 y 3:13 se puede leer. Claramente los 7 honores que tiene Jesús, menos la adoración y menos de ser un Dios. Aquí voy a argumentar también que este Dios, supuesto Dios Jesús, ¿verdad? Si puede ser un Dios, este Dios no tuviera ayuda de otro Dios, ¿verdad? Porque ya que muchas religiones abarcan diciendo que Jesús es 100% Dios en la tierra y en el cielo, y que por tanto, siendo Dios arriba y siendo Dios abajo, no deja de existir porque Dios es espíritu. Pero vamos a comprobar con textos bíblicos. ¿Quién necesitó ayuda de quién? ¿Verdad? Y siempre este quién, vemos que alguien le está otorgando aún después de resucitados.
entonces ¿a quién se está viendo? ¿A Dios o a Jesús? Claramente se está relacionando y se está hablando del Dios supremo, el Dios de toda la creación. Bueno, sigo el texto, me vuelve el audio, donde el cual pongo como Romanos 8:3, porque Dios hizo lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, habiendo enviado a su propio Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado de la carne. Entonces aquí vemos claramente una evidencia ya del argumento de lo que dice que Jesús era 100% Dios arriba y 100% Dios abajo, en el cual es una opinión personal y que la Escritura no la evidencia. Entonces aquí llanamente presento que si Jesús es un Dios, y estamos mostrando claramente que este Dios está subordinado a un Dios mayor y que no tiene la igualdad como la que tiene el Padre. Entonces hay otro texto, según lo que dice 1 Timoteo 1:17, ¿verdad? Y que también lo dice 1 Timoteo capítulo 6:16, en el cual habla de Dios Padre, no habla de Jesucristo. Al Dios inmortal que ningún Dios ha visto. A Dios nadie lo ha visto. Pero si vamos al caso de los libros del Antiguo Testamento que Moisés vio, ¿verdad? Dios. Entonces hay que entender que el hombre sí pudo ver a Dios. Y como dice acá después Juan 1:18, ¿verdad? Que a Dios nadie lo ha visto jamás. Después Juan también lo recalca, que en sus primeras cartas, a Dios nadie lo ha visto jamás. Después Pablo también está diciendo que a Dios nadie lo ha visto jamás, pero entonces ¿a quién se está viendo? ¿A Dios o a Jesús? Claramente se está relacionando y se está hablando del Dios supremo, el Dios de toda la creación. Y el grupo reformado, sí, con debates con personas decadentes. Bueno, ahora voy a presentar Apocalipsis 1:17. Apocalipsis 1:17 claramente dice: el que estuvo muerto y vive por los siglos de los siglos. Lo que dijo también Jesús estando aquí en la tierra, cuando dijo, el Hijo del Hombre estará como estuvo Noé en el vientre de 3 días y 3 noches. La palabra cuando dice 3 días y 3 noches, claramente no vemos a Jonás dentro del pez muerto. Claramente hay un lugar específico donde Noé estaba allí, pero no murió. Cristo, antes de morir, dice que le entregó su espíritu al Padre para que su alma no hubiera corrupción de muerte, es decir, no fuera concupiscente. Bueno, ahí corrió Jonás. Con el pecado de la carne. Dicho esto, Cristo se tiene que sujetar aún así, se tiene que sujetar a Dios, teniendo su propio espíritu, el Padre de los espíritus. Ahora vamos a presentar otro texto claramente donde Jesús no puede ser un Dios. Primeramente, donde hay muchas personas que dicen no, que Jesús es Dios, que Jesús jamás ha sido Dios en ningún lado. En ningún lado Jesús ha sido Dios. Ni siquiera cuando se habla de la sustancia, según lo que dice Hebreos. Porque la palabra sustancia no existe como tal en el texto griego. Son solamente supersticiones. La palabra correcta ahí se maneja el resplandor o la luz que ha salido de Dios. Ahora me llamarán testigo, arriano, pero esta es la evidencia más contundente de decir, ¿verdad?, que Jesús no puede ser un Dios. Primeramente, Apocalipsis 1:1 dice totalmente, revelación de Jesucristo que Dios le dio. Jesús es un Dios para que reciba revelación de otro Dios, por eso lo dije antes. Si Jesús es un Dios, si Jesús es un Dios, y este es el talón de Aquiles, como siempre lo he dicho, esta es la pregunta de este hombre llamarse Josué, no pudo responderla porque este es el talón de Aquiles de toda la religión. No solamente son muchos, unicitarios, trinitarios, anoteístas, monólatras, cualquier religión no puede responder esto, no lo puede responder. Yo tengo más de 30 audios de personas que yo le he hecho esta pregunta y jamás la responden. Entonces la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a su siervo las cosas que deben de suceder pronto y que dio a conocer enviándola por medio de su ángel y a su siervo Juan. Ahora vamos a otra más clara evidencia. Vamos a ver si Jesús es un Dios. Bueno, aquí la otra pregunta de lo que si Jesús es un Dios o de quien murió si Jesús es un Dios. Es increíble que ese Dios tenga vida, porque hay un Dios que le está dando vida a otro Dios, ¿verdad? Si la muerte es algo abstracto para Jesús, entonces por aquí estamos viendo una evidencia bien clara, ¿verdad? Respondiendo a Jesús, dijo, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria no es nada. El que me glorifica a mí es mi Padre, el cual vosotros decís es nuestro Dios. Aquí está la evidencia más clara. Entonces aquí la evidencia, ¿verdad?, trinitaria, en el cual dice que Jesús es la misma sustancia del Padre, ¿verdad? Entonces, como este Dios, siendo Jesús, tiene que pedirle a otro Dios sabiendo que ya ese Dios sabe todo, ¿verdad? Ahora vamos a buscar otra evidencia más clara. Cuando Jesús está en el monte enseñándole a los apóstoles, Señor, ¿cuándo será la señal de tu venida y todas las cosas que han de suceder, ¿verdad? Jesús claramente, hay una ocasión que Jesús le dice, para el tiempo, el Hijo del Hombre no sabe ni aun los ángeles, solamente mi Padre. Si Jesús es Dios, porque no sabía todo, ¿verdad? Es lo mismo que está pasando con Apocalipsis 1:1. Porque el Padre a sí mismo le ha dado vida a Jesús, pero no le había dado totalmente la autoridad, como dice Mateo 28:18. Cristo, después de ser glorificado, Cristo llanamente responde y dice, todo poder y toda autoridad me es dada. Como dice también Filipenses 2:10 en adelante. Pero después vemos 1 Corintios capítulo 15:28, donde mismo Jesús dice que todo lo que le ha dado el Padre se lo va a entregar a Dios nuevamente para que Dios sea Dios en todo y en todos. Eso lo dice claramente el texto de los Corintios capítulo 15:28. Hasta que ponga a todos sus enemigos debajo de sus pies. Ahora la otra evidencia de que Jesús es imposible que sea un Dios, entonces Jesús no estuviera pidiéndole perdón a Dios, pidiéndole clemencia a Dios para que lo librara allá en la cruz, cuando dice, Señor, ¿por qué me has desamparado? Eli, ¿por qué me has abandonado? Cuando él ya había entregado su espíritu, ¿verdad? Cuando ya Jesús a punto estaba de entregar su espíritu.
Entonces aquí vemos una ideología muy diferente. Entonces nos dicen que no, que mira lo que dijo Tomás, mi Señor y mi Dios, cuando el texto, la exclamación, y hay dos versiones que lo dicen mi Adón y mi juez, o mi Señor y mi Adón. Entonces, ¿cómo vemos esto? Entonces, Apocalipsis también, y algunos de los textos de Juan, por ejemplo, Pablo dice algo muy contundente en los libros de los romanos, de los corintios. Dice: aunque en el mundo haya muchos dioses y muchos señores, para nosotros solo existe un Dios y un Señor. Y fíjense la diferencia que hace Pablo: un Dios y un Señor. No dice 2 dioses, ni 3 dioses, ni 4 dioses. Un Dios y un Señor. El Padre de todas las cosas, donde poseen todas las cosas, y Jesucristo. Ahí está claramente la evidencia. Entonces, aquí vemos la evidencia de que es Jesús. En Apocalipsis 1, 17 y 18 dice el que estuvo muerto, y no lo dice literalmente, no lo dice abstractamente. Dice claramente que murió y que vive por los siglos de los siglos, por causa de aquel que le da la vida, según lo que dice Juan 5:26. Así como el Padre tiene vida en sí mismo, también le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. ¿Por qué? Por la obediencia. Jesús dice que es el autor de la fe. No hay más nadie que puede salvar sino Jesús. Jesús también se le llama el Cordero de Dios, el dador de la vida, porque así nos dice también el libro de los Judas, como lo acabé de decir. Totalmente. No. Aquí dijeron 2 minutos. Esos 2 minutos tú tienes que respetar la exposición del contrincante, porque yo no te interrumpí. Si tú quisiste dar tus 2 minutos y pasaste los 2 minutos, yo no, yo lo hago así, siempre debate así. Mis 2 minutos siempre van a quedar encerrados cuando yo mando 20 segundos, 30 segundos, 40. ¿Por qué? Porque así el debate es lo mismo. Si a ti no te gusta escuchar más audio, solamente escuchar un audio completo, es tu problema. Pero así es mi debate. ¿Por qué? Porque yo tengo que presentar. Aquí este amigo dice, él dice que como el Padre tiene vida en sí mismo, le dio al Hijo tener vida en sí mismo. Pero lo que este amigo ignora, que esta vida en el griego es la palabra zoe, que es la vida increada que solamente tiene Dios. ¿Me entiende? Y si se la dio al Hijo, es porque se la dio al Hijo del Hombre, le permitió tener vida. Cuando uno analiza la palabra en el griego, dice en el contexto, el versículo 27 dice: por cuanto es Hijo del Hombre, le ha dado todo el juicio. Aquí vemos que Jesucristo es llamado Hijo del Hombre, esto es por su encarnación, la descendencia de David, según Mateo 1:1, cuando dice Jesucristo, Hijo de David, Hijo de Abraham. Romanos 1:3, Jesucristo, del linaje de David, según la carne. Por eso se le dio a él tener vida en sí mismo, no al Hijo de Dios. Ahí no está hablando del Hijo de Dios, está hablando del Hijo del Hombre. Y Juan 5:22 dice que le dio todo el juicio. Bueno, fíjense las contradicciones de Joshua. Si Jesús es 100% Dios arriba y 100% Dios abajo, ahora está diciendo que Jesús tenía que ser hombre, pero si está diciendo que también era Dios. Señores, qué dislexia total de este sujeto. Juan 5:22 dice que le dio todo el juicio al Hijo del Hombre. Entonces, y nosotros esperamos de los cielos al Hijo del Hombre y al Hijo de Dios, que es el mismo. Pero aquí se está hablando que se le dio vida tener vida en sí mismo al Hijo del Hombre, no al Hijo de Dios. El Hijo de Dios existía en el cielo antes de tomar la encarnación. Ya lo argumenté en mi primer audio, Efesios 4:10, el que descendió del cielo es el mismo que ascendió a los cielos para llenarlo todo. Se fijan cómo este señor comete muchas falacias. Ahora, en Hebreos 5, versículo 5, dice que Cristo no se glorificó a sí mismo, sino que el que le dijo: yo te he generado hoy. Lo mismo se habla en Hechos 3:13, dice que el Dios de vuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús. Eso es una evidencia de que el Padre glorificó al Hijo y lo exaltó hasta lo sumo, porque el Hijo se despojó de su gloria, él solo. El Padre no lo despojó, él solo lo hizo, por eso fue exaltado hasta lo sumo, y el Padre lo recibió en gloria. Bueno, señor, ahí se da de cuenta usted lo que es ese señor. ¿Qué barbaridad de ti? García dice que la palabra zoe solamente pertenece a Dios. Pues no, porque Dios le ha dado vida a su Hijo para que el Hijo le dé vida a los que le creen a Él, es decir, a los que están con Él, a los que le sirven. Por eso Jesús dice que para que te conozcan, el apóstol Pablo dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Jesús dice también, porque yo le he dado vida, así como tú me has dado vida. Por eso Jesús también dice que yo soy la vida, porque el Padre le ha dado vida, le dio autoridad. Entonces miramos aquí claramente que Joshua comete varios errores al decir que Jesús primeramente reconoce que Jesús es el Hijo del Hombre, dando a entender que Jesús viene de un linaje davídico, o sea, de la raíz davídica. Y también él cita en el libro de Timoteo que Jesús es el Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo hombre. Claramente está dando a entender que Jesús en estos momentos es un hombre y no un Dios, pero él puede decir ahora, no, que Jesús también es hombre, pero también es Dios allá arriba. Pero entonces estaríamos en la argumentación falaz de decir que Jesús es un Dios semidios hombre, está usando la mitología griega. Entonces, aquí hay un problema bien grave de Josué. Entonces, él dice que Jesús siendo hombre, ¿verdad? Pero también siendo Dios. Entonces, que se ponga de acuerdo si es Dios o es hombre. Porque Jesús claramente, también en el libro de Romanos, dice que es el primero de todos los hermanos. También en capítulo 3:14 de Apocalipsis dice que él es la primera creación, es decir, del primer cuerpo incorruptible de Dios. Por eso Romanos también nos enseña que Jesús es el primero de todos los hermanos, de todo. Entonces, este hombre no se... Ok, la segunda pregunta dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo.
Si esta persona, no sé cómo se llama, dice Calvino, dice que Jesús no es Dios, entonces que me explique cómo una persona sin deidad va a descender del cielo. Y que cuando muere, sube a los cielos para llenarlo todo. ¿Cómo un hombre sin deidad lo va a llenar todo en el cielo? Me pregunto yo. No, escucha bien la pregunta. Le pregunté cómo un hombre sin deidad va a descender del cielo. No le estoy preguntando solamente de que un hombre sin deidad va a ascender a los cielos para llenarlo todo. Escucha bien la pregunta y respóndala. Un hombre sin deidad, pues ahí está Romanos 8:3. Dios, en semejanza de hombre, le preparó un cuerpo así. Tú lo dijiste también en Hechos 10:5. Ahí está esa deidad que Cristo dejó, como dice también Filipenses 2:6. Filipenses 2:6 dice que Él se despojó de sí mismo, estando en forma divina. En forma divina se despojó, o sea, Él no vino con la divinidad. Él comienza a experimentar como los otros hombres y profetas, es decir, por el Espíritu de Dios. Por eso el Espíritu de Dios por eso el Espíritu de Dios siempre estaba en Jesús, y así como anduvo haciendo milagros, sanando a los enfermos, porque Dios estaba en él, es decir, el Espíritu de Dios estaba en Cristo, el poder de Dios estaba en Cristo, hasta que Cristo resucita y recibe la gloria del Padre nuevamente. Por eso Cristo dijo: dame la gloria que yo tuve antes de que el mundo fuese. Ahí es donde usted topa en piedra. Un hombre sin deidad va a descender del cielo. Sí, pero ¿de dónde descendió Jesús? La Biblia dice que el que descendió del cielo. Juan 6:38, Jesús dice: he descendido del cielo. ¿Cómo un hombre sin deidad va a descender del cielo? Ahí es donde usted topa en piedra. Fácil. Y que tú definir la palabra gloria, tú no la sabes definir, porque gloria no es como te digo, no es como un regalo de que vas a recibir su gloria, es un honor. Gloria es un honor, lo que dice Apocalipsis 3:14, si no estoy mal, o 3:12, si no estoy mal. Claramente esos 7 honores están ahí. El honor también se deriva como gloria, o sea, es como dándole esa reverencia, o sea, que reciba también, pero la gloria de Dios es mucho mayor que la de Cristo. Y que tú Bueno, García lo que dice es que como un hombre sin deidad va a descender del cielo. Claramente él citó Filipenses 2:6, con su texto adulterado, es supuestamente Dios en forma de Dios, Jesús en forma de Dios, pero la palabra correcta es: Jesús se despojó de su divinidad. La palabra divinidad significa también de poder, de su gloria, de sus honores. O sea, vino llanamente a la tierra como un hombre, simplemente como un hombre, como siempre lo he repetido, Romanos 8:3. El mismo Dios le ha formado un cuerpo, el mismo Dios, como dice Hebreos 10:5. Ahí están las respuestas facilitas de este hombre que no tiene argumento total. Dice este neófito que la palabra está adulterada en Apocalipsis para el primero y el último. Pero aquí en Apocalipsis 22:13 dice: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin, el primero y el último. Entonces tenemos que concluir que el Padre también es una farsa, que no es el primero y el último, porque es una palabra adulterada. ¿Se dan cuenta cómo se refutan los argumentos de estos antitrinitarios, sean testigos de Jehová, judaizantes o adventistas? Bueno, lo que dice García es un argumento sin sentido, porque primeramente el que ha estudiado la escritura sabe muy bien que el alfa y el omega pertenece al Señor Dios Todopoderoso. Jesús no es el alfa y el omega. Hay textos adulterados que se pueden comprobar. Este señor no sabe nada de escritura porque no le interesa aprender nada de ella y porque ya viene adoctrinado de un sistema eclesiero apóstata. Joshua, tú estás desesperado, estás muy desesperado. Cuando quieras ese tema, yo te lo pongo clarifico. Y vas a ver que ese argumento, de ese copy-paste, de la enciclopedia que pegaste, se está refiriendo al Dios, no a Jesús. Es al Dios, no a Jesús. Recapacita ahí. Aquí vengo yo a hacerle las preguntas. Yo le vengo a hacer las preguntas a Joshua y se van a fijar que él no mandó después audio a las respuestas a las preguntas que yo le hago. La pregunta para Joshua, la pregunta es así: si Jesús fue un Dios y ese Dios murió, ¿ese Dios puede recibir revelación de otro Dios? Contundente. La pregunta es del mismo texto. La pregunta es: si ese Dios ya glorificado, con ayuda del otro Dios, ¿puede recibir la revelación de ese mismo Dios? ¿Puede necesitar la ayuda de ese Dios? Bueno, aquí él responde de Apocalipsis 1:1 la pregunta que él dice: Apocalipsis, todo el libro es de revelación de Jesucristo que le pertenece a él, pero no menciona a Dios. ¿Quién le dio la revelación a Jesucristo? Porque son cosas que él no sabe responder porque le da miedo. Al decir que Dios le reveló, claramente se le va a caer el teatro de decir que Jesús es un Dios. Joshua, te repito, manda un audio. La primera pregunta que te mandé: si Jesús siendo Dios puede recibir revelación de otro Dios, ¿sí o no? Como dijiste que eres de todos los testigos de Jehová, pero como yo no soy testigo de Jehová,
Entonces tú estás diciendo que Jesús siendo Dios, ojo lo que te estoy diciendo, si Jesús siendo Dios, entonces sí puede recibir revelación de otro Dios. Entonces es un Dios pequeño o un Dios grande. Entonces no es igual que el Padre. Refutarlo. Y fíjense las preguntas que él contesta. Jesús aún sigue sujeto al Padre y sigue intercediendo por nosotros, Hebreos 7:35. Está diciendo que Jesús sí está sujetado al Padre y que sí ese Dios le está revelando ese Dios. O sea, está dando a entender que si un Dios le está revelando a otro Dios, no es un Dios. Así de sencillamente. ¿Por qué? Porque no lo puede saber. Y recordemos que anteriormente él dijo que Jesús era omnisciente. Y él termina aquí, mire, fíjense que aquí él mandó puro escrito, porque no se atrevió, señores, a mandar ningún audio. Así que totalmente él quedó devastado en este debate, señores, para que ustedes se den de cuenta. Se dan de cuenta cómo él huyó al audio. O sea, no mandó audio para la respuesta, solamente mandó escrito, un escrito que es inválido, porque supuestamente esto tenía que ser un debate en audio. Y ahí usted ve que todo fue un desespero. Ahí hubieron personas que en verdad vieron el debate y él se desesperaba, él me interrumpía. Para que vean ustedes cómo es la clase de personas que no saben nada de escritura y que solamente se han mentalizado sus versículos a la cabeza porque creen que mentalizarse unos versículos a la cabeza ya los hace sabios. Eso es falso. ¿De qué te vale a ti memorizar unos textos bíblicos si no sabes nada de las escrituras? Porque vienes repitiendo como un neófito, como un aprendiz, tomando de la leche adulterada, de la teta que siempre estás amamantando adulterada, vas a repetir siempre lo mismo. Y eso lo hace siempre la iglesia apóstata. Los que niegan, los que dicen que la Biblia es perfecta. Entonces aquí ven ustedes llanamente que este hombre ha sido refutado totalmente con los argumentos y que un Dios no murió en la cruz. Un hombre murió en la cruz y que ese hombre, por superioridad, Dios le ha exaltado. Honores totalmente. Así que, señores, totalmente devastados. Hasta aquí